La idea de que la extraordinaria narración que se ha dado en llamar el fragmento de Joyce Armstrong es una elaborada broma pesada, concebida por alguna persona desconocida y aquejada de un pervertido y siniestro sentido del humor, ha sido ya abandonada por todos los que han examinado el asunto. El más macabro imaginativo de los conspiradores dudaría antes de vincular sus fantasías morbosas con los hechos incuestionables y trágicos que refuerzan la declaración. Aunque las afirmaciones que contiene son asombrosas e incluso monstruosas, no obstante, se está imponiendo a la inteligencia general que son ciertas y que debemos reajustar nuestras ideas a la nueva situación. Este mundo nuestro parece estar separado por un exiguo y precario margen de seguridad de un peligro de lo más singular e inesperado. Procuraré en esta narración, que reproduce el documento original en su forma necesariamente algo fragmentaria, exponer ante el lector la totalidad de los hechos hasta la fecha, precediendo mi declaración al decir que, si hay alguien que dude de la narración de Joyce Armstrong, no puede haber duda alguna en cuanto a los hechos concernientes al teniente Myrtle de la Marina Real y al señor High Connor, quienes indudablemente encontraron su fin de la manera descrita. El fragmento Joyce Armstrong fue hallado en el campo conocido como Lower Haycock, situado a 1 milla al oeste del pueblo de Withyham, en la frontera de Kent y Sussex. Fue el 15 de septiembre pasado cuando un trabajador agrícola, James Flynn, empleado de Matthew Dodd, granjero de la granja Chantry en Withyham, vio una pipa de brezo cerca del sendero que bordea el seto en Lower Haycock. Unos pasos más allá, recogió un par de prismáticos rotos. Finalmente, entre unas ortigas en la zanja, divisó un libro plano con cubierta de lona, que resultó ser un cuaderno de notas con hojas desprendibles, algunas de las cuales se habían soltado y revoloteaban al pie del seto. Las recogió, pero algunas, incluida la primera, nunca se recuperaron, dejando un deplorable vacío en esta importantísima declaración. El jornalero llevó el cuaderno a su patrón, quien a su vez se lo mostró al Dr. J.H. Atherton de Hartfield. Este caballero reconoció de inmediato la necesidad de un examen pericial, y el manuscrito fue enviado al Aero Club de Londres, donde ahora se encuentra. Faltan las 2 primeras páginas del manuscrito. También falta una arrancada al final de la narración, aunque ninguna de ellas afecta a la coherencia general de la historia. Se conjetura que el inicio perdido se refiere al historial de las cualificaciones del señor Joyce Armstrong como aeronauta, que pueden deducirse de otras fuentes y se admiten como insuperables entre los pilotos aéreos de Inglaterra. Durante muchos años se le ha considerado uno de los aviadores más audaces e intelectuales, una combinación que le ha permitido tanto inventar como probar varios dispositivos nuevos, incluido el común accesorio giroscópico que lleva su nombre. El cuerpo principal del manuscrito está escrito pulcramente a tinta, pero las últimas líneas están a lápiz y son tan irregulares que apenas resultan legibles. Exactamente de hecho como cabría esperar que aparecieran si se hubieran garabateado apresuradamente desde el asiento de un aeroplano en movimiento. Hay, cabe añadir, varias manchas, tanto en la última página como en la cubierta exterior, que los expertos del Ministerio de Interior han dictaminado que son de sangre, probablemente humana y ciertamente de mamífero. El hecho de que se descubriera en esta sangre algo muy parecido al organismo de la malaria, y que se sepa que Joyce Armstrong padecía fiebres intermitentes, es un ejemplo notable de las nuevas armas que la ciencia moderna ha puesto en manos de nuestros detectives. Y ahora, unas palabras sobre la personalidad del autor de esta trascendental declaración. Joyce Armstrong, según los pocos amigos que realmente conocían algo del hombre, era un poeta y un soñador, además de
mecánico y inventor. Era un hombre de considerable fortuna, gran parte de la cual había gastado en la práctica de su afición aeronáutica. Tenía 4 aeroplanos privados en sus hangares cerca de Divisas, y se dice que realizó no menos de 170 ascensiones en el transcurso del año pasado. Era un hombre retraído con estados de ánimo sombríos, en los que evitaba la compañía de sus semejantes. El capitán Dangerfield, que lo conocía mejor que nadie, dice que había momentos en que su excentricidad amenazaba con convertirse en algo más serio. Su costumbre de llevar una escopeta consigo en su aeroplano era una manifestación de ello. Otro fue el efecto morboso que la caída del teniente Myrtle tuvo en su mente. Myrtle, que intentaba batir el récord de altitud, cayó desde una altura de algo más de 30,000 pies. Es horrible relatarlo, pero su cabeza quedó completamente destrozada, aunque su cuerpo y sus miembros conservaron su configuración. En cada reunión de aviadores, Joyce Armstrong, según Dangerfield, preguntaba con una sonrisa enigmática: «Y díganme, ¿dónde está la cabeza de Myrtle?». En otra ocasión, después de cenar en el comedor de oficiales de la escuela de vuelo en la llanura de Salisbury, inició un debate sobre cuál sería el peligro más permanente que los aviadores tendrían que afrontar. Tras escuchar sucesivas opiniones sobre bolsas de aire, construcción defectuosa y virajes excesivos, terminó encogiéndose de hombros y negándose a exponer sus propias opiniones, aunque dio la impresión de que diferían de las avanzadas por sus compañeros. Cabe destacar que tras su propia y completa desaparición, se descubrió que sus asuntos privados estaban arreglados con una precisión que puede demostrar que tenía una fuerte premonición de desastre. Con estas explicaciones esenciales, presentaré ahora la narración exactamente como está, comenzando en la página 3 del cuaderno de notas empapado en sangre. Sin embargo, cuando cené en Reims con Coselli y Gustav Raymond, descubrí que ninguno de ellos era consciente de ningún peligro particular en las capas más altas de la atmósfera. No dije exactamente lo que pensaba, pero me acerqué tanto que, si hubieran tenido alguna idea correspondiente, no habrían podido dejar de expresarla. Pero, claro, son 2 tipos vacíos y fanfarrones, sin más pensamiento que ver sus tontos nombres en el periódico. Es interesante señalar que ninguno de ellos había ido mucho más allá del nivel de los 20,000 pies. Por supuesto, ha habido hombres que han subido más alto, tanto en globos como en la ascensión de montañas. Debe ser muy por encima de ese punto donde el aeroplano entra en la zona de peligro, siempre suponiendo que mis premoniciones sean correctas. La aviación lleva ya más de 20 años con nosotros, y uno bien podría preguntarse, ¿por qué este peligro solo se revela en nuestros días? La respuesta es obvia. En los viejos tiempos de motores débiles, cuando un Gnome o un Green de 100 caballos de potencia se consideraba suficiente para cualquier necesidad, los vuelos eran muy restringidos. Ahora que 300 caballos de potencia son la norma más que la excepción, las visitas a las capas superiores se han vuelto más fáciles y comunes. Algunos de nosotros recordamos cómo, en nuestra juventud, Garros se ganó una reputación mundial al alcanzar los 19,000 pies, y se consideraba una hazaña notable volar sobre los Alpes. Nuestro estándar ahora se ha elevado inconmensurablemente, y hay 20 vuelos de altura por cada uno de los años anteriores. Muchos de ellos se han realizado con impunidad. El nivel de los 30,000 pies se ha alcanzado una y otra vez sin más molestias que el frío y el asma. ¿Qué demuestra esto? Un visitante podría descender a este planeta 1000 veces y no ver nunca un tigre. Sin embargo, los tigres existen y, si por casualidad cayera en una jungla, podría ser devorado. Hay junglas en el aire superior y hay cosas peores que los tigres que las habitan. Creo que con el tiempo cartografiarán estas junglas con precisión. Incluso en este preciso momento podría nombrar 2 de ellas. Una se encuentra sobre el distrito de Pau-Biarritz en Francia,
Otro está justo sobre mi cabeza mientras escribo aquí, en mi casa de Wiltshire. Me parece que hay una tercera en el distrito de Homburg-Wiesbaden. Fue la desaparición de los aviadores lo que primero me hizo pensar. Por supuesto, todo el mundo decía que habían caído al mar, pero eso no me satisfizo en absoluto. Primero estaba Verrier en Francia. Su máquina fue encontrada cerca de Bayona, pero nunca recuperaron su cuerpo. También estaba el caso de Baxter, que se desvaneció, aunque su motor y algunas de las fijaciones de hierro se encontraron en un bosque de Leicestershire. En ese caso, el Dr. Middleton de Amesbury, que observaba el vuelo con un telescopio, declara que justo antes de que las nubes ocultaran la vista, vio la máquina, que estaba a una altura enorme, elevarse repentinamente en perpendicular con una sucesión de sacudidas, de una manera que habría creído imposible. Eso fue lo último que se vio de Baxter. Nunca hubo correspondencia en los periódicos, pero nunca condujo a nada. Hubo varios otros casos similares, y luego estuvo la muerte de Hay Connor. ¿Qué algarabía hubo sobre un misterio sin resolver del aire y qué columnas en los periódicos de a medio penique, y sin embargo qué poco se hizo para llegar al fondo del asunto? Descendió en un tremendo vuelo, picado desde una altura desconocida. Nunca se levantó de su máquina y murió en su asiento de piloto. ¿Murió de qué? Enfermedad del corazón, dijeron los médicos. Tonterías. El corazón de Hay Connor estaba tan sano como el mío. ¿Qué dijo Venables? Venables fue el único hombre que estuvo a su lado cuando murió. Dijo que estaba temblando y parecía un hombre que había sufrido un gran susto. Murió de miedo, dijo Venables, pero no podía imaginar de qué estaba asustado. Solo le dijo una palabra a Venables que sonó como monstruoso. No pudieron sacar nada en claro de eso en la investigación, pero yo sí pude sacar algo en claro. ¡Monstruos! Esa fue la última palabra del pobre Harry Hay Connor, y sí murió de miedo, tal como pensó Venables. Y luego estaba la cabeza de Myrtle. ¿De verdad cree alguien que la cabeza de un hombre podría incrustarse limpiamente en su cuerpo por la fuerza de una caída? Bueno, quizás sea posible, pero yo, por mi parte, nunca he creído que fuera así con Myrtle. Y la grasa en su ropa, todo pringoso de grasa, dijo alguien en la investigación. ¡Qué extraño que nadie se pusiera a pensar después de eso! Yo sí lo hice, pero claro, llevaba pensando mucho tiempo. He hecho 3 ascensiones como solía bromear Dangerfield sobre mi escopeta, pero nunca he subido lo suficiente. Ahora, con esta nueva y ligera máquina Paul Verona y su rubor de 175 caballos, debería alcanzar fácilmente los 30,000 mañana. Intentaré batir el récord. Quizás también le dispare a otra cosa. Por supuesto, es peligroso. Si un tipo quiere evitar el peligro, lo mejor es que se mantenga alejado de la aviación y se resigne finalmente a unas zapatillas de franela y una bata. Pero mañana visitaré la jungla del aire, y si hay algo allí, lo sabré. Si regreso, me convertiré en una celebridad. Si no lo hago, este cuaderno de notas puede explicar lo que estoy tratando de hacer y cómo perdí la vida al hacerlo. Pero nada de tonterías sobre accidentes o misterios, por favor. Elegí mi monoplano Paul Verona para la tarea. No hay nada como un monoplano cuando hay que hacer un trabajo de verdad. Beaumont lo descubrió en los primeros tiempos. Para empezar, no le importa la humedad y el tiempo. Parece que estaremos entre las nubes todo el tiempo. Es un modelo precioso y responde a mi mano como un caballo de boca sensible. El motor es un Robur rotativo de 10 cilindros que llega a los 175 caballos. Tiene todas las mejoras modernas: fuselaje cerrado, patines de aterrizaje de alta curvatura, frenos, estabilizadores giroscópicos y 3 velocidades que se accionan alterando el ángulo de los planos
según el principio de la persiana veneciana. Llevé una escopeta y una docena de cartuchos cargados con perdigones. Deberían haber visto la cara de Perkins, mi viejo mecánico, cuando le ordené que los metiera. Iba vestido como un explorador ártico, con 2 jerseys bajo el mono, calcetines gruesos dentro de mis botas acolchadas, una gorra de tormenta con orejeras y mis gafas de mica. Hacía un calor sofocante fuera de los hangares, pero iba a la cima del Himalaya y tenía que vestirme para la ocasión. Perkins sabía que algo se tramaba y me imploró que lo llevara conmigo. Quizás lo habría hecho si usara el biplano, pero un monoplano es cosa de un solo hombre si quieres sacarle hasta la última gota de vida. Por supuesto, llevé una bolsa de oxígeno. El hombre que va por el récord de altitud sin una, o se congelará o se asfixiará, ambas cosas. Revisé bien los planos, la barra del timón y la palanca de elevación antes de subir. Todo estaba en orden hasta donde pude ver. Luego encendí el motor y comprobé que funcionaba suavemente. Cuando lo soltaron, se elevó casi de inmediato a la velocidad más baja. Di 1 o 2 vueltas a mi campo base solo para calentarlo, y luego, con un saludo a Perkins y a los demás, aplané los planos y lo puse a la máxima velocidad. Se deslizó como una golondrina a favor del viento durante 8 o 10 millas, hasta que incliné un poco el morro y comenzó a subir en una gran espiral hacia el banco de nubes sobre mí. Es de suma importancia ascender lentamente y adaptarse a la presión a medida que se sube. Era un día bochornoso y cálido para un septiembre inglés y había el silencio y la pesadez de una lluvia inminente. De vez en cuando llegaban ráfagas repentinas de viento del suroeste, una de ellas tan fuerte e inesperada que me pilló desprevenido y me hizo girar a medias por un instante. Recuerdo la época en que las ráfagas, los remolinos y las bolsas de aire solían ser peligrosos, antes de que aprendiéramos a poner una potencia abrumadora en nuestros motores. Justo cuando llegué a los bancos de nubes, con el altímetro marcando 3000, cayó la lluvia. Dios mío, cómo llovía. Tamborileaba sobre mis alas y azotaba mi cara, empañando mis gafas de modo que apenas podía ver. Bajé a una velocidad lenta, pues era penoso avanzar contra ella. A medida que subía, se convirtió en granizo y tuve que darle la espalda. Uno de mis cilindros no funcionaba, una bujía sucia, supongo. Pero aún así seguía subiendo de manera constante, con mucha potencia. Después de un rato, el problema pasó, fuera lo que fuese, y oí el ronroneo pleno y profundo, los 10 cantando al unísono. Ahí es donde entra la belleza de nuestros modernos silenciadores. Por fin podemos controlar nuestros motores de oído, como chilan, rechinan y sollozan cuando están en problemas. Todos esos gritos de auxilio se perdían en los viejos tiempos, cuando cada sonido era engullido por el estruendo monstruoso de la máquina. Si tan solo los primeros aviadores pudieran volver para ver la belleza y la perfección del mecanismo que se ha comprado al precio de sus vidas. Hacia las 9:30 me acercaba a las nubes. Abajo, todo borroso y sombreado por la lluvia, se extendía la vasta llanura de Salisbury. Media docena de máquinas voladoras hacían trabajos rutinarios al nivel de los 1000 pies, pareciendo pequeñas golondrinas negras contra el fondo verde. Me atrevo a decir que se preguntaban qué hacía yo allá arriba, en el mundo de las nubes. De repente, una cortina gris se corrió debajo de mí y los húmedos pliegues de vapor se arremolinaban alrededor de mi cara. Hacía un frío húmedo y era desolador, pero estaba por encima de la granizada y eso era algo ganado. La nube era tan oscura y densa como una niebla londinense. En mi afán por salir, levanté tanto el morro que sonó la campana de alarma automática y de hecho comencé a deslizarme hacia atrás. Mis alas empapadas y goteando me habían hecho más pesado de lo que pensaba, pero pronto estuve en una nube más ligera,
y enseguida superé la primera capa. Había una segunda, de color ópalo y vellosa, a gran altura sobre mi cabeza, un techo blanco ininterrumpido arriba y un suelo oscuro ininterrumpido abajo, con el monoplano esforzándose por ascender en una vasta espiral entre ambos. Es mortalmente solitario en estos espacios entre nubes. Una vez, una gran bandada de pequeñas aves acuáticas pasó junto a mí, volando muy rápido hacia el oeste. El rápido batir de sus alas y su grito musical fueron un alivio para mis oídos. Me parece que eran cercetas, pero soy un pésimo zoólogo. Ahora que los humanos nos hemos convertido en pájaros, realmente debemos aprender a conocer a nuestros hermanos de vista. El viento debajo de mí arremolinaba y mecía la ancha llanura de nubes. En una ocasión se formó en ella un gran remolino, un torbellino de vapor, y a través de él, como por un embudo, vislumbré el mundo distante. Un gran biplano blanco pasaba a una vasta profundidad debajo de mí. Me imagino que era servicio de correo matutino entre Bristol y Londres. Luego, la corriente volvió a remolinarse hacia adentro y la gran soledad quedó intacta. Justo después de las 10, toqué el borde inferior del estrato de nubes superior. Consistía en un vapor fino y diáfano que se desplazaba rápidamente desde el oeste. El viento había ido aumentando constantemente todo este tiempo y ahora soplaba una brisa fuerte, 28 por hora según mi medidor. Ya hacía mucho frío, aunque mi altímetro solo marcaba 9000. Los motores funcionaban de maravilla y subíamos zumbando sin cesar. El banco de nubes era más denso de lo que esperaba, pero finalmente se diluyó en una niebla dorada ante mí, y entonces en un instante salí disparado de él, y había un cielo despejado y un sol brillante sobre mi cabeza, todo azul y dorado arriba, todo plata reluciente abajo, una vasta llanura resplandeciente hasta donde alcanzaba mi vista. Eran las 10:15 y la aguja del barógrafo señalaba 12.800. Subí y subí, con los oídos concentrados en el profundo ronroneo de mi motor, los ojos siempre ocupados con el reloj, el indicador de revoluciones, la palanca de la gasolina y la bomba de aceite. No es de extrañar que se diga que los aviadores son una raza intrépida. Con tantas cosas en que pensar, no hay tiempo para preocuparse por uno mismo. Por esta época, noté lo poco fiable que es la brújula por encima de cierta altura de la tierra. A 15.000 pies, la mía apuntaba al este y un punto al sur. El sol y el viento me dieron mi verdadera orientación. Esperaba alcanzar una calma eterna en estas grandes altitudes, pero con cada 1000 pies de ascenso el vendaval se hacía más fuerte. Mi máquina gemía y temblaba en cada junta y remache al enfrentarlo, y era arrastrada como una hoja de papel cuando la inclinaba en el viraje, deslizándose a favor del viento a una velocidad quizás mayor de la que jamás haya alcanzado hombre mortal. Sin embargo, siempre tenía que volver a virar y ceñir contra el viento, pues no era solo un récord de altura lo que buscaba. Según todos mis cálculos, era sobre el pequeño Wiltshire donde se encontraba mi jungla aérea, y todo mi esfuerzo podría perderse si alcanzaba las capas exteriores en algún punto más lejano. Cuando llegué al nivel de los 19.000 pies, que fue hacia el mediodía, el viento era tan fuerte que miré con cierta ansiedad los tirantes de mis alas, esperando a cada momento verlos romperse o aflojarse. Incluso solté el paracaídas detrás de mí y enganché su gancho en la anilla de mi cinturón de cuero para estar preparado para lo peor. Este era el momento en que un trabajo chapucero del mecánico se paga con la vida del aeronauta. Pero aguantó valientemente. Cada cuerda y montante zumbaba y vibraba como las cuerdas de un arpa, pero era glorioso ver cómo, a pesar de los golpes y las sacudidas, seguía siendo la conquistadora de la naturaleza y la dueña del cielo.
Seguramente hay algo divino en el hombre mismo para que se eleve tan por encima de las limitaciones que la creación parecía imponer, y que se eleve además con una devoción tan desinteresada y heroica como la que ha demostrado esta conquista del aire. Y hablan de degeneración humana cuando se ha escrito una historia como esta en los anales de nuestra raza. Estos eran los pensamientos en mi cabeza mientras escalaba ese monstruoso plano inclinado, con el viento a veces golpeándome en la cara y a veces silbando detrás de mis oídos, mientras el mundo de nubes debajo de mí se alejaba a tal distancia que los pliegues y montículos de plata se habían alisado en una única llanura plana y brillante. Pero de repente tuve una experiencia horrible y sin precedentes. Ya sabía lo que era estar en lo que nuestros vecinos han llamado un porturbillón, pero nunca a una escala como esta. Ese enorme y arrollador río de viento del que he hablado tenía al parecer remolinos en su interior que eran tan monstruosos como él mismo. Sin previo aviso, fui arrastrado repentinamente al corazón de uno. Giré en redondo durante 1 o 2 minutos con tal velocidad que casi perdí el sentido, y luego caí de repente, con el ala izquierda por delante, por el embudo de vacío del centro. Caí como una piedra y perdí casi 1000 pies. Solo mi cinturón me mantuvo en mi asiento, y el golpe y la falta de aliento me dejaron colgando, medio inconsciente sobre el costado del fuselaje. Pero siempre soy capaz de un esfuerzo supremo. Es mi único gran mérito como aviador. Fui consciente de que el descenso era más lento. El remolino era más un cono que un embudo, y yo había llegado al vértice. Con una sacudida terrible, echando todo mi peso hacia un lado, nivelé mis planos y aparté el morro del viento. En un instante salí de los remolinos y me deslizaba por el cielo. Luego, tembloroso pero victorioso, levanté el morro y comencé de nuevo mi firme ascenso en espiral. Di un amplio rodeo para evitar el punto peligroso del remolino y pronto estuve a salvo por encima de él. Justo después de la 1, estaba a 21,000 pies sobre el nivel del mar. Para mi gran alegría, había superado el vendaval y con cada 100 pies de ascenso, el aire se volvía más tranquilo. Por otro lado, hacía mucho frío y era consciente de esa peculiar náusea que acompaña a la rarefacción del aire. Por primera vez, desenrosqué la boquilla de mi bolsa de oxígeno y di una calada ocasional del glorioso gas. Podía sentirlo correr como un cordial por mis venas y me sentí eufórico casi hasta el punto de la embriaguez. Grité y canté mientras me elevaba hacia el frío y silencioso mundo exterior. Tengo muy claro que la insensibilidad que sobrevino a Glacier y en menor grado a Coxwell, cuando en 1862 ascendieron en un globo a una altura de 30,000 pies, se debió a la extrema velocidad con que se realiza un ascenso perpendicular, haciéndolo con una pendiente suave y acostumbrándose a la menor presión barométrica poco a poco. No hay síntomas tan terribles. A la misma gran altura, descubrí que incluso sin mi inhalador de oxígeno podía respirar sin excesiva dificultad. Hacía un frío glacial, sin embargo, y mi termómetro marcaba 0 Fahrenheit. A la 1:30 estaba casi 7 millas sobre la superficie de la Tierra y seguía ascendiendo de manera constante. Descubrí, sin embargo, que el aire enrarecido daba notablemente menos soporte a mis planos y que mi ángulo de ascenso tuvo que ser considerablemente reducido. En consecuencia, ya estaba claro que, incluso con mi poco peso y la gran potencia del motor, había un punto delante de mí en el que me quedaría estancado. Para empeorar las cosas, una de mis bujías volvía a dar problemas y había fallas intermitentes en el motor. Mi corazón se apesadumbró por el temor al fracaso. Fue por esa época cuando tuve una experiencia de lo más extraordinaria. Algo pasó zumbando junto a mí en una estela de humo y explotó con un fuerte silbido, despidiendo una nube de vapor.
Por un instante no pude imaginar qué había sucedido. Entonces recordé que la Tierra es bombardeada perpetuamente por meteoritos y sería apenas habitable si no se convirtieran en vapor en las capas exteriores de la atmósfera en casi todos los casos. He aquí un nuevo peligro para el hombre de las alturas, pues otros dos pasaron junto a mí cuando me acercaba a la marca de los 40,000 pies. No me cabe duda de que en el borde de la envoltura terrestre el riesgo sería muy real. La aguja de mi barógrafo marcaba 41,300 pies cuando me di cuenta de que no podía ir más lejos. Físicamente el esfuerzo no era todavía mayor de lo que podía soportar, pero mi máquina había llegado a su límite. El aire atenuado no daba un soporte firme a las alas, y la menor inclinación se convertía en un respalamiento lateral, mientras que parecía perezosa a los mandos. Posiblemente, si el motor hubiera estado en su mejor momento, otros 1,000 pies podrían haber estado a nuestro alcance, pero seguía fallando y 2 de los 10 cilindros parecían estar fuera de servicio. Si no había llegado ya a la zona que buscaba, entonces nunca la vería en este viaje, pero no era posible que la hubiera alcanzado. Planeando en círculos como un halcón monstruoso al nivel de los 40,000 pies, dejé que el monoplano se guiara solo y con mis prismáticos Mannheim hice una cuidadosa observación de mis alrededores. Los cielos estaban perfectamente despejados, no había indicio de esos peligros que había imaginado y dicho que planeaba en círculos. De repente se me ocurrió que haría bien en dar un rodeo más amplio y abrir una nueva ruta aérea. Si el cazador entrara en una jungla terrestre, la atravesaría si deseara encontrar su presa. Mi razonamiento me había llevado a creer que la jungla aérea que había imaginado se encontraba en algún lugar sobre Wiltshire. Esto debería estar al sur y al oeste de mí. Tomé mis referencias del sol, pues la brújula era inútil y no se veía rastro de la tierra, nada más que la distante llanura de nubes plateadas. Sin embargo, obtuve mi dirección lo mejor que pude y mantuve el morro recto hacia el objetivo. Calculé que mi suministro de gasolina no duraría más de 1 hora, pero podía permitirme usarlo hasta la última gota, ya que un único y magnífico planeo podía llevarme a la tierra en cualquier momento. De repente, fui consciente de algo nuevo. El aire frente a mí había perdido su claridad cristalina. Estaba lleno de largas y desiguales volutas de algo que solo puedo comparar con humo de cigarrillo muy fino. Colgaba en guirnaldas y espirales, girando y retorciéndose lentamente a la luz del sol. Mientras el monoplano lo atravesaba, noté un ligero sabor a aceite en mis labios y había una espuma grasienta en la madera de la máquina. Parecía haber una materia orgánica infinitamente fina suspendida en la atmósfera. No había vida allí. Era incipiente y difusa, extendiéndose por muchas hectáreas cuadradas y luego deshilachándose en el vacío. No era vida. ¿Pero no podría ser los restos de la vida? Sobre todo, no podría ser el alimento de la vida, de una vida monstruosa, así como la humilde grasa del océano es el alimento de la majestuosa ballena. Este pensamiento estaba en mi mente cuando mis ojos miraron hacia arriba y vi la visión más maravillosa que hombre alguno haya visto jamás. Puedo esperar transmitírsela tal como yo mismo la vi el jueves pasado. Imaginen una medusa como las que navegan en nuestros mares de verano con forma de campana y de un tamaño enorme, mucho más grande, juzgaría yo, que la cúpula de la Catedral de San Pablo. Era de un color rosa claro, veteado, de un delicado verde, pero toda la enorme estructura era tan tenue que no era más que un contorno de hada contra el oscuro cielo azul. Pulsaba con un ritmo delicado y regular. De ella pendían 2 largos y caídos tentáculos verdes, que se balanceaban lentamente hacia adelante y hacia atrás. Esta magnífica visión pasó suavemente con silenciosa dignidad sobre mi cabeza, tan ligera y frágil como una pompa de jabón, y se alejó
en su majestuoso camino. Había girado a medias mi monoplano para poder seguir con la vista a esta hermosa criatura, cuando en un momento me encontré en medio de una flota completa de ellas, de todos los tamaños, pero ninguna tan grande como la primera. Algunas eran bastante pequeñas, pero la mayoría del tamaño de un globo aerostático promedio y con una curvatura muy similar en la parte superior. Tenían una delicadeza de textura y color que me recordaba al más fino cristal de Venecia. Tonos pálidos de rosa y verde eran los tintes predominantes, pero todas tenían una encantadora iridiscencia, donde el sol brillaba a través de sus delicadas formas. Varios cientos de ellas pasaron flotando junto a mí, una maravillosa escuadrilla férica de extrañas e ignotas naves del cielo, criaturas cuyas formas y sustancia estaban tan en sintonía con estas puras alturas que uno no podría concebir algo tan delicado a la vista o al oído de la tierra. Pero pronto mi atención se centró en un nuevo fenómeno: las serpientes del aire exterior. Eran largas, delgadas y fantásticas espirales de material similar al vapor que giraban y se retorcían con gran velocidad, volando en círculos a tal ritmo que los ojos apenas podían seguirlas. Algunas de esas criaturas fantasmales medían 20 o 30 pies de largo, pero era difícil determinar su grosor, pues su contorno era tan difuso que parecía desvanecerse en el aire a su alrededor. Estas serpientes aéreas eran de un color gris muy claro o ahumado, con algunas líneas más oscuras en su interior, que daban la impresión de un organismo definido. Una de ellas pasó zumbando muy cerca de mi cara, y fui consciente de un contacto frío y húmedo, pero su composición era tan insustancial que no pude relacionarlas con ningún pensamiento de peligro físico, como tampoco a las hermosas criaturas con forma de campana que las habían precedido. No había más solidez en sus cuerpos que en la espuma flotante de una ola rota, pero una experiencia más terrible me esperaba. Flotando hacia abajo desde una gran altura, apareció una mancha de vapor violácea, pequeña cuando la vi por primera vez, pero que se agrandaba rápidamente a medida que se acercaba, hasta que pareció tener cientos de pies cuadrados de tamaño. Aunque formada por alguna sustancia transparente y gelatinosa, era sin embargo de un contorno mucho más definido y una consistencia más sólida que cualquier cosa que hubiera visto antes. Había también más rastros de una organización física, especialmente dos vastas y sombrías placas circulares a cada lado, que podrían haber sido ojos y una proyección blanca perfectamente sólida entre ellas, que era tan curva y cruel como el pico de un buitre. Todo el aspecto de este monstruo era formidable y amenazador, y cambiaba constantemente de color, de un malva muy claro a un púrpura oscuro e iracundo, tan denso que proyectaba una sombra al pasar entre mi monoplano y el sol. En la curva superior de su enorme cuerpo había tres grandes proyecciones que solo puedo describir como enormes burbujas, y mientras las miraba me convencí de que estaban cargadas con algún gas extremadamente ligero que servía para mantener a flote la masa deforme y semisólida en el aire enrarecido. La criatura se movía rápidamente manteniendo el ritmo fácilmente con el monoplano, y durante 20 millas o más formó mi horrible escolta, cerniéndose sobre mí como un ave de presa que espera para abalanzarse. Su método de progresión, realizado tan rápidamente que no era fácil de seguir, consistía en lanzar una larga serpentina glutinosa delante de ella, que a su vez parecía arrastrar el resto del cuerpo retorcido. Era tan elástica y gelatinosa que nunca durante 2 minutos sucesivos tuvo la misma forma, y sin embargo cada cambio la hacía más amenazadora y repugnante que el anterior. Sabía que tramaba algo malo. Cada rubor púrpura de su espantoso cuerpo me lo decía. Los ojos vagos y saltones que siempre estaban fijos en mí
eran fríos y despiadados en su odio viscoso. Piqué el morro de mi monoplano hacia abajo para escapar. Al hacerlo, rápido como un relámpago, salió disparado un largo tentáculo de esa masa de grasa flotante y cayó tan ligero y sinuoso como un latigazo sobre la parte delantera de mi máquina. Hubo un fuerte siseo mientras yacía por un momento sobre el motor caliente y se retiró de nuevo al aire mientras el enorme cuerpo plano se contraía como si sintiera un dolor repentino. Piqué en picado, pero de nuevo un tentáculo cayó sobre el monoplano y fue cercenado por la hélice con la misma facilidad con que podría haber cortado una voluta de humo. Una larga, deslizante y pegajosa espiral serpentina vino por detrás y me atrapó por la cintura, arrastrándome fuera del fuselaje. Tiré de ella, mis dedos hundiéndose en la superficie lisa y gomosa, y por un instante me liberé, solo para ser atrapado por la bota, por otra espiral, que me dio un tirón que me inclinó casi de espaldas. Al caer disparé los 2 cañones de mi escopeta, aunque en verdad era como atacar a un elefante con un tirachinas, imaginar que cualquier arma humana pudiera mutilar aquella mole poderosa. Y sin embargo apunté mejor de lo que creía, pues con un fuerte estallido, una de las grandes ampollas en la espalda de la criatura explotó con la perforación de los perdigones. Estaba muy claro que mi conjetura era correcta y que esas vastas y claras vejigas estaban distendidas con algún gas de elevación, pues en un instante el enorme cuerpo nuboso se ladeó, retorciéndose desesperadamente para encontrar el equilibrio, mientras el pico blanco chasqueaba y se abría con una furia horrible. Pero yo ya me había alejado en el planeo más pronunciado que me atreví a intentar, con el motor todavía a toda potencia, la hélice girando y la fuerza de la gravedad lanzándome hacia abajo como un aerolito. Muy por detrás de mí vi una mancha opaca y violácea que se hacía rápidamente más pequeña y se fundía con el cielo azul tras ella. Estaba a salvo, fuera de la jungla mortal del aire exterior. Una vez fuera de peligro, reduje la potencia del motor, pues nada destroza una máquina más rápido que volar a toda potencia desde una gran altura. Fue un glorioso planeo en espiral desde casi 8 millas de altitud. Primero al nivel del banco de nubes plateadas, luego al de la nube de tormenta debajo de él y finalmente bajo una lluvia torrencial a la superficie de la tierra. Vi el canal de Bristol debajo de mí al salir de las nubes, pero como todavía tenía algo de gasolina en el depósito, me adentré 20 millas tierra adentro antes de encontrarme varado en un campo a media milla del pueblo de Ashcombe. Allí conseguí 3 latas de gasolina de un coche que pasaba y a las 6:10 de esa tarde aterricé suavemente en mi propio prado en Devizes, después de un viaje como ningún mortal sobre la tierra ha realizado jamás y ha vivido para contarlo. He visto la belleza y he visto el horror de las alturas, y mayor belleza o mayor horror que ese no está al alcance del hombre. Y ahora mi plan es volver una vez más antes de dar a conocer mis resultados al mundo. Mi razón para esto es que seguramente debo tener algo que mostrar como prueba antes de presentar tal historia a mis semejantes. Es cierto que otros me seguirán pronto y confirmarán lo que he dicho, y sin embargo desearía convencer desde el principio. Esas encantadoras burbujas iridiscentes del aire no deberían ser difíciles de capturar. Se desplazan lentamente en su camino y el rápido monoplano podría interceptar su pausado curso. Es bastante probable que se disolvieran en las capas más densas de la atmósfera y que un pequeño montón de gelatina amorfa fuera todo lo que trajera a la Tierra conmigo. Y sin embargo, algo habría seguramente con lo que podría corroborar mi historia. Sí iré, aunque corra un riesgo al hacerlo. Estos horrores púrpuras no parecen ser numerosos. Es probable que no vea ninguno. Si lo hago, picaré de inmediato. En el peor de los casos siempre está la escopeta y mi conocimiento de... aquí lamentablemente falta una página del manuscrito.
En la página siguiente está escrito, con letra grande y desgarbada, 43,000 pies. Nunca volveré a ver la tierra. Están debajo de mí 3 de ellos. Que Dios me ayude es una muerte espantosa. Tal es, en su totalidad, la declaración de Joyce Armstrong. Del hombre no se ha vuelto a saber nada. Se han recogido trozos de su monoplano destrozado en los cotos de casa del señor Bud Lushington, en los límites de Kent y Sussex, a pocas millas del lugar donde se descubrió el cuaderno de notas. Si la teoría del desafortunado aviador es correcta, de que esta jungla aérea, como él la llamó, existía solo sobre el suroeste de Inglaterra, entonces parecería que huyó de ella a toda la velocidad de su monoplano, pero fue alcanzado y devorado por estas horribles criaturas en algún punto de la atmósfera exterior sobre el lugar donde se encontraron los sombríos restos. La imagen de ese monoplano deslizándose por el cielo, con los terrores sin nombre volando tan rápidamente debajo de él, y cortándole siempre el paso hacia la tierra mientras se cerraban gradualmente sobre su víctima, es una en la que un hombre que valorara su cordura preferiría no detenerse. Hay muchos, soy consciente, que todavía se burlan de los hechos que he expuesto aquí, pero incluso ellos deben admitir que Joyce Armstrong ha desaparecido, y les encomendaría sus propias palabras. Este cuaderno de notas puede explicar lo que estoy tratando de hacer, y cómo perdí la vida al hacerlo. Pero nada de tonterías sobre accidentes o misterios, por favor.